Ya he visto que en México tenéis nueva presidenta. Sí, bastante interesante todo lo que ha pasado y cómo ha pasado. Justo ayer veía un video de Sebastián Saldarriaga hablando de la presidenta de México y es curioso, ¿no? Cómo se alinean los detalles que hemos hablado, ¿no? En la revista The Economist de la portada de noviembre del año 2023 que habla sobre lo que va a suceder en 2024, pues aparece Claudia Sheinbaum, que es la actual presidenta, ¿no? Entonces ahí vemos cómo pues la narrativa nos dice una cosa y la realidad nos dice otra, ¿no? Lo que le comentaba Eduardo justo, lo que vivimos aquí en México es muy distinto a los resultados y la realidad, ¿no? Entonces se conjuga todo esto que hemos hablado, ¿no? De la narrativa contra la realidad y es bastante interesante cómo empiezas a conectar cosas, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú allí? Porque aquí nos llegan lo que nos dicen los medios de comunicación y no siempre es muy cierto lo que dicen los medios, ¿no? ¿Qué se respira ahí en México de esta nueva presidenta? O sea, ¿cuál es vuestra sensación? ¿Es algo positivo? ¿Tu caso lo ves como algo positivo o como algo negativo? ¿Cómo? Digo, yo lo que veo es bastante incertidumbre y sí miedo por parte por lo menos del círculo que conozco, ¿no? Pero lo que sucede es que gana la presidencia el partido que no es nuevo, digo, el partido que tenía la presidencia anteriormente, pero también gana las cámaras. Esto significa que cualquier ley que el partido desea aplicar, pues pasa inmediatamente sin ninguna oposición, ¿no? Entonces creo que eso es lo grave, porque al no haber oposición, al no haber nada que detenga las leyes, pues pasa y son aprobadas, ¿no? Entonces pueden pasar leyes dictatoriales, leyes socialistas y nadie va a poder decir nada, ¿no? Entonces creo que eso es lo grave. Se respira miedo, se respira incertidumbre. Creo que ahí las noticias dicen una cosa, por lo menos intentan ser un poco más tranquilas, sin embargo la realidad creo que es otra bastante diferente, ¿no? Y ahí digo, un poco haciendo el análisis, ¿no? Porque debo reconocer que al principio, cuando yo salía a las casillas, pues se respiraba cierta, por así decirlo, esperanza, ¿no? De que hubiera oposición, que hubiera cierta parte, que quizá la presidencia no, aunque no la ganáramos, pues había oposición en las cámaras, ¿no? Y en la realidad, pues sucede otra cosa totalmente distinta que nos lleva a pensar que eh, pues algo no cuadra, ¿no? No cuadra la realidad contra lo que estábamos viendo. Entonces, ahí es donde, te digo, la narrativa entra, ¿no? De que pues quizá no estábamos eligiendo nada, ¿no? Sino más bien estábamos siendo parte de un show en donde tú elegías el rosa y yo elegía el rojo y al final no pasa nada, ¿no? O sea, todos estamos en el mismo juego, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuadra la información, inclusive no cuadran muchas información que veíamos aquí en México, ya que finaliza la elección, se pone una manta con los resultados de cada partido, ¿no? Y lo que veíamos en esa manta contra los resultados en Internet distan mucho de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es narrativa? ¿Qué tanto es realidad? Creo que es lo interesante. Se van a impugnar el 60% de las casillas. Entonces, bueno, va a ser interesante, ¿no? Ver qué pasa. Y también, ¿no? Hubo reacciones del mercado, la bolsa cayó 6% prácticamente de inmediato, el tipo de cambio subió 4 o 5%, igual prácticamente de inmediato. Por esta parte, ¿no? De la inquietud de los empresarios que que no saben qué va a pasar, ¿no? Recordemos que hay gobiernos socialistas que en cuanto tienen este absoluto poder, pues lo que hacen es atacar
la parte empresarial, ¿no? Entonces, obviamente los empresarios son los primeros en estar nerviosos de esto y empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante lo que veamos hacia futuro, pero para mi sorpresa también, y por lo que digo que puede ser una narrativa contra la realidad, es que hablando con personas de diferentes países, hay muchos países que van al socialismo, ¿no? Y países importantes, ¿no? Entonces creo que de alguna manera hay algo escrito detrás que no sabemos que tenemos que leer también. Y bueno, de lo que yo opino, pues no dejarnos, ¿no? Sí, Sí, sí. te he perdido ahí un segundo. Te quería preguntar, ¿ella es pro criptos, es anti criptos? A ver, en realidad todos lo son, ¿vale? Sabemos que todos van a hacer lo que les digan y si les dan la orden de ser pro criptos, lo van a ser, pero ¿hay antecedentes de esta mujer siendo pro cripto, anti cripto o no hay registros? Realmente no, te puedo decir que en México la parte cripto prácticamente es nula. O sea, realmente somos pocos los que estamos viendo algo de cripto o haciendo algo con cripto. En México, bueno, como sabemos, va más atrasado en toda esta parte de la evolución tecnológica. Realmente no creo que haya ninguna posición porque no existe, ¿no? El 80, no, yo creo que el 95% de la población no tiene idea de qué es cripto, ¿no? Entonces, creo que para los mexicanos, bueno, para los que estamos inmersos en la parte de criptomonedas, de blockchain, creo que es una ventaja, pero para el resto de la población es una desventaja total, ¿no? Porque literal, ¿no? Hablamos de las CBDCs, pues solo las van a adoptar sin saber qué hay detrás, etcétera, ¿no? Entonces creo que no hay ninguna posición porque no hay ninguna adopción tampoco. Vale, veremos. Es interesante. Aquí también, bueno, ahora en el 9 de junio hay elecciones en Europa, al Parlamento Europeo, y también están otra vez pues con debates, etcétera, ¿no? Y estas elecciones a nivel europeo van a ser muy importantes porque van a determinar probablemente las próximas décadas. O sea, ¿por qué? Porque lo que va a ocurrir en los próximos 4 años, yo creo que con esto estaréis de acuerdo, es que yo creo que antes de 4 años veremos las CBDCs implementadas, ¿no? Va a depender un poco del ritmo de la inflación, de los eventos geopolíticos, pero sí, sí, está habiendo movimientos y parte del debate electoral que hay ahora para las elecciones en el 9 de, creo que es el 9 de junio, gira en torno a las CDCs, ¿no? Y claro, a mí me hace gracia porque yo no estoy a favor de las CDCs, bueno, ninguno de los tres estamos a favor de las CBDCs, pero o sea, creo que queda bastante claro que los tres somos pro libertad en ese sentido, ¿no? No queremos ver una reducción de libertades, pero claro, yo lo que echo de menos, perdón, yo que lo que echo de menos, y es la parte que no veo tanto realismo, es que cuando critican las CBDCs, claro, hay un grupo de personas que están construyendo una infraestructura del euro digital, del dólar digital, y que están trabajando de forma activa para que esto ocurra, ¿no? Y luego hay personas que no están organizadas entre sí, o creadores de contenido, grupos de presión, etcétera, que simplemente lo critican, pero claro, es que no sirve con criticarlo, ¿no? Tienes que construir, o sea, tienes que estar en posición de construir algo paralelo que ayude a la población. Al final, eh, la gente va a tener que pagar sus salarios, la gente va a tener que pagar en el supermercado, la gente va a tener que pagar el alquiler, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura, los que critican las CBDCs lo critican y se quedan ahí, no construyen nada, ¿no? Por eso yo creo que es bastante inevitable. Esperemos, obviamente, que sean unas CBDCs positivas, pero esto porque lo digo, esto lo digo también por lo que ha ocurrido esta semana. De hecho, mientras estabas hablando tú, Raúl, estaba intentando poner un fondo de pantalla aquí detrás para que se viese, pero no me ha salido. He tocado la cuadrícula, que es la publicación de FDIC, que ha publicado que hay 63 bancos que están en riesgo de quiebra porque hay más de 500.000 millones de dólares en pérdidas no registradas, no contabilizadas. Creo que es otra terminología, no me sale ahora la palabra. ¿Qué os parece esta noticia? Muy oportuno porque de forma simultánea empiezan a hablar sobre
guerra en Europa. Se empieza a hablar de movilizaciones en la frontera rusa. Han abierto se han filtrado unos mapas de apertura a través de bosques para que las tropas americanas puedan acceder a las fronteras rusas. Y bueno, todo esto yo creo que está muy relacionado porque, bueno, obviamente las cosas no ocurren porque sí. ¿Qué te parece, Eduardo, esto? Y si quieres, Raúl, veo que estabas poniendo algo en el fondo de pantalla. Bueno, primero de todo, bienvenido, Eduardo, que no te hemos dicho hola. Hola Fran, ¿todo bien? ¿Qué tal estás? Bien, Hace bien. ya 2 semanas que no nos vimos, ¿sabes? Que tú no estabas y luego Es creo que verdad, es yo no verdad. estaba y después tú no estabas, ¿no? Exacto, exacto. Claro. No nos hemos podido manejar. La semana que viene estaremos Nico Cabrera y yo en Apex, o sea que haré el live desde allí. Espero que se pueda unir Nico y hacemos un poco lo mismo que hicimos en Paris Blockchain Week, pero Sí, quiero ver. hacemos un directo en vivo. Tengo Estaba algunos Raúl, conocidos que van a estar ahí, os voy a decir que pasen para darte un pues sí, hola. sí, Sí. así nos conocemos. Van a ser muchos creadores de contenido de habla inglesa. Así que bueno, ya iremos comentando, pero sí, sí, tiene buena pinta. ¿Qué tienes ahí, Raúl? La Este, portada de Economist, ¿no? les puse la portada de Economist que salió en noviembre del año pasado y aquí es lo que les quería enseñar, ¿no? Aquí está claramente la silueta de lo que es la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí hay una silueta que parece Donald Trump y bueno, en medio está la parte de las votaciones, ¿no? Entonces, ahí está para que la analicen, para que la vean y es lo que les comentaba, ¿no? Que tanto es narrativa y qué tanto es realidad, ¿no? Nuestra realidad o lo que vivimos nosotros como mexicanos en las votaciones eh, va totalmente diferente a los resultados que vimos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo importante que podemos ver. Exacto. Eh, muy bueno. La verdad es que va a ser interesante, desde luego. Yo creo que va a ser interesante. Aquí estaban escribiendo si creen que van a ser. Bueno, nos vemos en 4 años entonces, eh, pero las CDCs no van a correr por XRP. Yo creo que es bueno contextualizar que hay dos tipos de CBDCs: CBDCs mayoristas y CBDCs minoristas, ¿vale? Y que probablemente no haya un único ganador, sino que va a haber múltiples ganadores, simplemente por contextualizar. Nosotros nos focalizamos, bueno, en general, nos focalizamos en el XRP porque es el más evidente, ¿no? Pero va a haber una paleta de activos digitales ganadores. Pero sí que es verdad que para las TBCs mayoristas, en mi opinión, va a haber un único ganador en ese sentido, que es bastante evidente que es XRP, porque no quieres dos arrobas, quieres un único arroba, ¿no? Pero bueno, otro comentario que hay que poner, José pone, no más de 2 años. Tal y como están yendo los acontecimientos ahora, es que claro, han pasado muchas cosas, ¿no? Trump va a ser detenido, probablemente. Eh, Estamos viendo cómo el 8 de junio, yo de hecho hice esta semana un vídeo donde explicaba que el 8 de junio se acaba un acuerdo de 50 años entre los BRICS, entre Arabia Saudí, perdón, y Estados Unidos. Esa parte la he cubierto también, he enseñado el documento para que la gente pudiese ver que, bueno, pues hay una serie de cosas que están ocurriendo estos meses por delante que van a ser interesantes. No sé si te he visto que haces así, Raúl, perdón, Eduardo, con el tema el acuerdo entre Arabia Saudí y Estados Unidos que termina el 8 de junio. ¿Hay algo que quieras comentar sobre esto? A ver, está muy relacionado con desdolarización, ¿no? Como sabemos ya que el dólar está perdiendo su valor, no solo el dólar y las monedas fiat en general. Justo hoy estaba hablando con mi familia porque bueno, estuvimos juntos en el matrimonio de mi tío, pero ya hacían algunos años que no estábamos, han venido aquí en Grecia a visitarme y estábamos comiendo, ¿no? Y estábamos hablando de cuánto las monedas ya no valen nada, no tienen valor, ¿no? O sea, uno sale con 100 euros, especialmente en Italia, aquí en Grecia es un poco más distinta la situación, pero en Italia tú sales con 100 euros, no te vale por nada, ¿no? Hemos aparcado el coche, pagamos 72 euros por 2 horas en el norte de Italia. Entonces, esta es la situación que se expande también para el dólar. Ahora, ¿por qué estoy relacionando esto? Justo ahora, como has dicho, Fran, el 8 o 9 de junio, no me acuerdo cuál día precisamente,
va a terminar el acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudita que había determinado que las transacciones de óleo en todo el mundo se hicieran utilizando el dólar como moneda de reserva. Y eso para mí es un indicador que estamos a punto de una transformación del sistema financiero. Yo no veo más el dólar, no solo está perdiendo su valor, lo que para mí significa que también va a dejar de ser la moneda de divisa universal, ¿no? Sabemos que el dólar es la moneda de reserva, pero es un indicativo que estamos cada vez más cercanos a un cambio, y eso lo he hablado aquí en el Crypto Insights la semana pasada, y no me voy a olvidar la conversación que tuvimos en París, sentados ahí en un café, tú y también alguien que está relacionado con el oro, ¿no? Donde hablábamos que el oro sigue haciendo máximas históricas, y el hecho que el precio del oro ya esté tan alto en perspectiva de lo que ha sido en las últimas décadas, porque en mi opinión va a continuar subiendo, pero tenemos todos los factores, ¿no?, que nos están indicando que estamos llegando cerca a un reseteo financiero. También quisiera comentar un poco, ayer tuve una llamada con Raúl, ¿no?, acerca de México, y creo que la situación global como un todo, en mi opinión, es que tú no escuchas noticias buenas de un lado o del otro, ¿no? No es que dices, bueno, pero en Estados Unidos, y es casi que tenemos ya una especie de gobierno universal, solo que todavía por, vamos a decir así, por educación, ¿no? Decimos, pero el gobierno de México, el gobierno de España, pero al final están todos muy alineados, en mi opinión. Hay una agenda global que se está ejecutando. Y el hecho de los CBDCs, de los bancos centrales de criptomonedas, no es que nosotros estemos a favor, creo que es muy el contrario, ¿no? Pero el hecho que nosotros nos estamos informando, estamos estudiando muy prontamente cómo funciona, es la historia de hay que conocer tu enemigo, ¿no? Tú tienes un enemigo, sabes que el enemigo está llegando. Lo mejor que puedes hacer es prepararte y conocer tu enemigo para que al final tú puedas estar fuera del sistema y no estés controlado, pero que al mismo tiempo te puedas beneficiar de esa transformación. Y creo que esto va muy alineado con lo que estamos haciendo los tres aquí, especialmente en Crypto Insights, que estamos intentando a educar un máximo número de personas y también a nosotros, ¿no? Cada live que hago aquí estoy aprendiendo de Fran, de Raúl, hay siempre algo nuevo que podemos aprender, y creo que vamos muy alineados, que en mi opinión no es una cuestión de se va a pasar o no, pero es una cuestión de va a pasar en 2025, 2026 o 2027 o 2028, o sea, es algo que está muy cerca. Muy de, muy de acuerdo. Hay una entrevista que os puede interesar, luego os lo pasaré por el grupo, de Jim Richards, que ha concedido hace muy poco con ITM Trading, el canal de YouTube, ¿no? El show de Cambone. Y es una entrevista que dura unos 45 minutos y está lleno de auténticas perlas. Jim Richards, para que no lo sepa, es un analista, ha trabajado para la banca, ha trabajado para Citibank, ha sido asesor de la oficina de la inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha trabajado como asesor, como analista financiero, trabaja con la comunidad de inteligencia, ha escrito varios bestsellers sobre guerras de divisas, ¿vale? Y es brutal la entrevista porque está llena de piezas de, yo llamo nuggets de información, ¿no? Y esto lo saco a colación por lo que ha explicado Eduardo del precio del oro, ¿no? A cuánto va a llegar el precio del oro, ¿no? Entonces, él explica, si no me equivoco, bueno, hay un momento de la entrevista que dice, oye, la chica le pregunta, hace poco estuve en una convención de Bitcoin, donde fue el autor de The Standard, ¿vale? El libro de Bitcoin Standard, que es un bestseller que todo el mundo se ha leído, que es como una especie de Biblia para los Bitcoin Maxis, ¿no? Y dice, le pregunté sobre los BRICS, le pregunté sobre los BRICS a este chico, al autor, y dijo que los BRICS no tenían peso y que eran una especie de Power Rangers. Que los BRICS eran Power Rangers. Y entonces, obviamente, los BRICS no son los Power Rangers, porque esto estaban hablando sobre cómo iban a
quién tenía la posibilidad de sustituir las funciones del dólar, ¿no? Si iba a ser China, si iba a ser Rusia, o sea, el rublo, o el yen, perdón, el yen es el de Japón, etcétera, ¿no? ¿Qué país está en posición de sustituirlo? Entonces dice, bueno, pues por poner un poco las cosas en contextos, los BRICS representan el 50% del PIB mundial, representan a más del 50% de la población mundial, representan a dos de los tres arsenales nucleares más grandes del planeta, tienen a tres de los cinco mayores productores de petróleo del mundo, con lo cual están muy lejos de ser Power Rangers, ¿no? O sea, eso es algo a lo que hay que prestar atención. Y dice, lo que necesitan los BRICS, perdón, es una especie de Bancor, ¿vale? Que es que él lo llama Bancor, pero que yo lo llamo ESDR, ¿vale? Que es una moneda que les permite a ellos intercambiar eh, divisas, o sea, intercambiar. Ahora mismo Rusia, por ejemplo, y China están haciendo acuerdos bilaterales, pero cuando Rusia compra y recibe divisa de China, esa divisa la puede utilizar para muy pocas cosas, ¿no? Está limitado. Entonces necesitan algún tipo de Bancor, una moneda global que sirva en su espacio económico, ¿vale? ¿Qué es lo que están intentando hacer? Ampliar su espacio económico. Aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Porque dice, ese Bancor, ¿vale? Que en nuestro lenguaje es el ESDR, significa XRP, pero no está hablando de XRP en ningún momento, no nombra XRP en ningún momento, ¿no? Dice, va a estar, dice, ojo, no respaldado por oro, pero vinculado por oro por el peso. Es decir, tú tendrás una moneda que lo que harás es, esa moneda la cambias, valdrá lo que valga el oro por kilos o por onzas, ¿vale? Entonces él dice, bueno, vamos a pasar a calcular exactamente cuánto sería esto. Estas son sus palabras, no las mías. Y dice, bueno, hace unos años él hizo el cálculo que pensaba que la once de oro iba a estar en torno a los $14.000, calculando, si no me equivoco, el M2, que es el supply de M2 del dinero. Y ahora, después de la impresión de dinero de los últimos años, estaría en torno a los 27.000, ¿vale? Con eso no estoy hablando de cifras, de nada, ¿vale? Pero simplemente es para que pensemos un poco en si el oro está ahora mismo a 2.000 y pico, 2.400, y va a llegar a los 27.000 según Jim Richards, bueno, pues podemos entender por qué los bancos centrales están acumulando tanto oro, ¿no? Y otro dato también curioso, y es que la gente analiza el oro o el ranking de los países que más oro tienen en base a las toneladas y no lo analizan en base a el porcentaje en relación al PIB. El país que más oro tiene en toneladas es Estados Unidos con más de 8.000 toneladas. Creo que en segundo lugar es Alemania. Y luego, pues, China está bastante lejos, ¿no? Tiene como en torno a unas 2.000 toneladas. Suiza tiene 1.000 toneladas. Pero ¿qué pasa? Que si tú haces el ranking en base a la relación del PIB, te sale que el país que más oro tiene son Suiza y Rusia, con un 9 y un 12%. Y Estados Unidos está en torno al 2%. China en torno no llega ni al 1%, ¿no? En relación al PIB. Con lo cual hay un desequilibrio enorme en los países en relación al PIB. Entonces, bueno, son como datos curiosos a tener en cuenta a nivel macroeconómico para que la gente vea un poco cómo realmente cómo puede ser el sistema financiero respaldado por metales preciosos en el futuro. Os recomiendo que veáis la entrevista, pero básicamente explica, da una pincelada sobre lo que yo creo que es el futuro de ESGR y también explica, bueno, cómo básicamente la congelación o sea, ahora mismo Estados Unidos, en el próximo G7 se reúnen y van a coger y van a decir, oye, vamos a congelar 300.000 millones de activos rusos, de los cuales 5.000 millones están en Estados Unidos y más de 200.000 están en Euroclear. Euroclear es la segunda institución que más dinero mueve del mundo, por detrás de la TTCC. La primera es la TTCC, que todos conocemos, ¿no? Que también se está tratando ahí sobre el 2022. La segunda es Euroclear. Entonces explica, que me parece interesantísimo porque hace un par de días pasó algo muy parecido. Dice, lo que podría ocurrir es que si de repente deciden contraatacar, en este sentido Putin, a nivel judicial y poner una demanda a Estados Unidos en Euroclear, en las oficinas de Hong Kong o en las oficinas de Singapur
o en las oficinas de Bahrein o en Emiratos Árabes Unidos, a un sitio de estos, que obviamente van a ser más pro Putin que pro Occidente, tendrían una sentencia judicial con la cual podrían congelar literalmente Euroclear, ¿no? ¿Esto en qué situación pone al sistema financiero global? Y esto está ocurriendo, esto podría estar a meses de ocurrir, ¿no? Con lo cual, esto ocurrió justo, hizo el anuncio, hizo esta entrevista y 2 días después ocurría lo que ocurrió hace 2 semanas, o hace 2 días, que es que The New York Exchange tuvo que parar el trading porque había un fallo técnico donde de repente la empresa de Warren Buffett perdió un 99% de su valor, ¿no? Con lo cual, bueno, he soltado mucha información. ¿Qué os parecen estas noticias? Por ejemplo, la del fallo técnico de New York Exchange. ¿Cómo creéis que se pueden desarrollar los acontecimientos? Sobre todo a mí me da la sensación, no sé si es la misma sensación que tenéis vosotros, de que quizás estamos mucho más cerca de lo que nos pensamos de un cambio. O sea, yo tengo la sensación, después de todas las noticias últimamente de Trump, los movimientos militares, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero ahora esta vez parece que realmente se están acelerando las cosas. No sé si tenéis vosotros la misma percepción. Sí, yo sí tengo la misma percepción y digo, voy a tocar los temas conforme van saliendo, pero digo, la parte de Berkshire Hathaway que cayó un 99% y bueno, Berkshire Hathaway, los que no conocen, es una acción, es un fondo de inversión derivado de la empresa de Warren Buffett y ligado a muchas acciones de la bolsa, que bueno, cuando cae esta acción 99%, pues prácticamente es un símil al desplome del mercado, ¿no? Entonces, pues qué tanto es un error de alguien que se quedó dormido y se recargó en el teclado o qué tanto es otra cosa más grande, ¿no? Cuando la bolsa pues prácticamente no había tenido ningún error en los 10 años anteriores, ¿no? No creo que sea casualidad, creo que algo están moviendo para hacer pruebas, para cambiar del sistema A al sistema B. Recordemos que hace una semana, si mal no recuerdo, cambió el sistema del settlement de la bolsa de T2 a T1, es decir, que de 2 días ahora se tarda un día en liquidarse, es decir, más rápido. De hecho, yo hice una investigación sobre pues qué tecnología estaba usando detrás la bolsa, ¿no? Si bien no es una migración inmediata, es una migración a 60, 90 días, me causó curiosidad, ¿no? Dije, seguro están usando tecnología como el blockchain, ¿no? Para hacerlo más rápido, para movilizarlo más rápido, ¿no? Y para mi sorpresa, digo, me llevé algunas conexiones de ISDA con la DTCC, con Ripple. Entonces, digo, no sé qué tecnología estén usando porque al final, como bien comentas, Fran, no se va a decir directamente y no se encuentra información que nos diga, se está usando esta tecnología o se está usando esta empresa para liquidar las acciones, pero digo, creo que no es casualidad que Ripple esté como miembro de ISDA, que es la parte que controla los swaps y los derivados, y que Ripple esté también hablando de la tokenización de activos. De hecho, ayer me metí a la página y hay otro, digamos que componente, otro agregado a la página que nos habla de la tokenización de depósitos bancarios. Entonces es bastante interesante, ¿no? Cómo se empiezan a armar las fichas. Justo Brad Garlinghouse, ¿no? Salió también en Fox hablando de los ETFs, de XRP, entonces pues ya le están dando más exposición también en los medios a Ripple, a Brad Garlinghouse, también hablando de los bancos, ¿no? Que nos decías de la FDIC, que nos comenta que hay 63 bancos en riesgo de quiebra, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Derivado de la pandemia, derivado a que los bienes raíces comerciales, etcétera. Pero yo creo que es un poco prepararnos para lo que vamos a ver, ¿no? Quiebra de bancos, colapso del sistema financiero. De hecho, en lo que les ponía de The Economist, que voy a intentar volverlo a poner, pues básicamente se ve lo mismo, ¿no? Que estamos hablando
Actualmente, de hecho, de este lado, pues se ve una gráfica de velas que se puede interpretar como la bolsa, en donde se ve el desplome del sistema financiero. Lo curioso es que también arriba y abajo se ven diferentes monedas y un punto intermedio, ¿no? Que puede interpretarse como un puente entre monedas, también una desdolarización y cambio de cómo vemos el sistema actualmente, ¿no? Entonces yo creo que va muy relacionado a que va a haber una desdolarización. Digo, no es que se vaya a acabar el dólar, sino va a haber un cambio en cómo fluye la información, ¿no? No va a haber algún país que controle todo y va a haber como más, de alguna manera, más libertad en cuanto a con qué moneda quieres pagar o cobrar, pero también va a haber más control, ¿no? Porque va a haber un link al blockchain inmediato, ¿no? Entonces, dinero fiat se va, llega el dinero digital o las CBDCs y bueno, viene toda esta parte de la desdolarización que te digo, en mi caso yo creo que más que sea un fin del dólar, es un inicio de una era en donde vamos a ver que ningún país tiene el control y esto, digo, es bueno porque de alguna manera no pueden usarlo como arma, ¿no? Como alguna vez se usó SWIFT contra Rusia, contra otros países, pero también, bueno, vienen otros temas, ¿no? Las CBDCs y cómo se van a controlar, etcétera. Entonces yo creo que está bastante interesante todo lo que comentas, Fran. Y bueno, Eduardo, ¿qué opinas acerca de todo esto? Yo creo que la queda del dólar no es solo una queda monetaria, pero un símbolo de un cambio de paradigma, de lo que vamos a vivenciar en los próximos años. A ver si me explico. En las últimas décadas, ¿no? Los Estados Unidos, de cierta forma, uh, el ideal americano, la cultura americana, han mapeado el mundo, han de cierta forma, se dice en español, dictated, ¿no? Dictado los padrones del mundo, sea en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. Y creo que ahora hay una transformación y que vamos a poner en otras palabras, creo que el rol que tenía los Estados Unidos en los años 80, 90, ahora va a pasar a China y eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? Por cuestiones sociales, o sea, lo que vemos en China, ya tienen un gobierno muy autoritario, ya tienen todos los CBDCs implementados, funcionando, con cámaras de identificación facial y todo eso ya existe en China. Entonces creo que más que, claro, como ha dicho Raúl, tiene sí el lado bueno de la desdolarización, porque por muchos años el dólar se ha instrumentalizado, que también no es algo positivo. Pero si vamos a ver the big picture, ahora es un cambio social. Y creo que eso es un marco que estamos vivenciando ahora. Y quisiera comentar con vosotros, no sé si habéis visto en mi cuenta de X, pero esto para mí era nuevo. O sea, ellos siempre ponen las cosas en plain sight, o sea que están ahí, pero tú no consigues ver. Y eso me lo ha comentado Linda P. Jones. Me pasó un mensaje donde me explicaba, había algo que se me había escapado, ¿no? De toda esa narrativa, especialmente de Satoshi Nakamoto y la National Security Agency. ¿Vosotros os acordáis cómo se llamaba XRP en el principio, Fran y Raúl? Fran está Estás en mute, pero no es OpenCoin. ¿OpenCoin puede ser? No, eso era como se llamaba antes. Ripple se llamaba OpenCoin. Que, a ver, empezó con Ripple Communications, luego se cambió a OpenCoin, luego Newcoin, luego Ripple y Ripple Labs como conocemos hoy. Pero XRP, antes de llamarse XRP, se llamaba, no sé si sabéis. ¿XNS? Sí, Raúl lo ha dicho muy bien. ¿Cómo es? Se llamaba XNS. XNS. Sí. Se llamaba XNS. Y National Security. Qué rápido, Fran, tío. Oh. Sí, o sea, para mí era, yo antes lo veía XNS, o sea, X
Satoshi Nakamoto, porque NS es Nakamoto Satoshi, porque en Japón los apellidos vienen antes del nombre, pero nunca se me había conectado que el NS es National Security y lo mejor, X, vosotros sabéis que cualquier cosa que tenga el X antes del nombre en términos de monedas es que no tiene un país, o sea, la primera letra de una moneda es de donde proviene el país, o sea, el euro empieza con E porque es de Europa, en México no, tenéis los pesos, bueno, no es un buen ejemplo, ¿no? Pero en Brasil es BRL, que viene desde Brasil, o sea, las monedas empiezan casi siempre con el nombre del país. Cuando es X, significa que no tiene un país, no country issued. O sea, XNS significa la moneda de la National Security Agency. Tiene todo el sentido del mundo. Cuando he Y visto Fran, lo has XNS, pillado muy rápido, si no lo lo he sabías. pensado a la primera. O sea, es que Ripple no parece una empresa privada, parece literalmente una agencia del gobierno. Para mí es una operación militar, no es libre mercado. Eh, Porque es que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Algo tan importante no lo dejas al azar. No lo dejas al azar. Hablando del cambio de paradigma, claro, es que va a ser mucho más importante porque, o sea, cuando esto ocurra, no- yo creo que es algo más allá de que una divisa deje de ser la divisa de un país, deje de ser la divisa de reserva mundial, ¿no? Perdón, la divisa que se utiliza para intercambio, porque yo creo que el dólar va a seguir siendo divisa de reserva, pero lo que va a cambiar es el mecanismo de comunicación. O sea, el dólar tiene una doble función, ¿no? Por un lado es la divisa de reserva y por otro lado es la divisa que se utiliza para el comercio, ¿vale? Las transferencias internacionales, etcétera. La función de transferencia se va a cambiar. La divisa de reserva probablemente lo siga siendo en el futuro. Tardará en desdolarizarse el mundo, ¿no? Por todo lo que hemos cubierto. Pero esto lo explica mejor si tenéis más interés. Jimmy Richards en profundidad lo explica muy bien. Pero bueno, básicamente la idea ¿cuál es? La idea es que una pieza de tecnología pasa a regir las relaciones entre países, ¿vale? Entonces, esto es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma en, que va a ser el inicio, en mi opinión, de muchísimos otros cambios muchísimo más profundos, ¿no? Porque es como el primer pasito, ¿no? O sea, es como si de repente pasamos a una especie de tecnocracia donde la tecnología pasa a ser lo que rige las relaciones humanas. Entonces, esto va a tener más consecuencias. O sea, para mí esto es un cambio, un inicio de cambio exponencial también con otras tecnologías, ¿no? Computación cuántica, inteligencia artificial. Y yo creo que vamos a ver cada vez con más frecuencia cómo se disuelve el concepto de Estado-nación. Por eso digo que es un cambio de paradigma. Cómo se disuelve cada vez el concepto de identidad nacional y cómo en otras áreas de nuestra vida lo que antes estaba regido por un paradigma pasa a estar regido por la tecnología, ¿no? Por eso digo que esto, o sea, va a haber una generación que van a hacer sin saber lo que es que un país tenga esa capacidad económica sobre otro, ¿no? Un poco como Internet, la generación que ha crecido con Internet, que normalizan ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto es un cambio en la forma de pensar que nosotros ahora mismo no estamos, a pesar de que estamos muy encima, no estamos sabiendo ver. Os quería preguntar, porque creo que no os lo he preguntado nunca, por simplificar la conversación, ya sé que lo hemos hablado muchas veces sobre ISO 20022, etcétera, pero este nuevo sistema financiero, ¿qué tiempo de vida le dais? ¿Creéis que va a durar 20 años? ¿Creéis que va a durar 70 años? ¿Creéis que va a durar 40 años? ¿50 años? O sea, si tuvieseis que dar con la información que tenéis ahora y sabiendo que todos vamos a seguir aprendiendo en el futuro, que podemos cambiar de opinión porque no hay nada escrito y yo mismo aprendo todos los días un montón. ¿Vuestras sensaciones, este nuevo sistema financiero, qué tiempo de vida le dais? Complicado. Yo creo que Es difícil esta, ¿eh? sí, porque aparte debes de considerar que el rampo por la gráfica tecnológica, pues no es lo mismo, ¿no? Que pasemos de la era análoga a la digital, que quizá llevó 10, 20 años, en estos momentos, ¿no? Que vamos a pasos cuánticos.
Yo creo que 50 años, porque digo, es algo complicado, ¿no? Estar migrando sistemas, estar migrando información, estar migrando al mundo prácticamente, ¿no? Y yo creo que eh, también, ¿no? Es una base para lo que viene después, ¿no? Entonces, yo le daría 50 años, máximo 100. ¿Tú, Eduardo? Estaba en muto aquí. Solo ver si entendí bien la pregunta. El nuevo sistema financiero que se está El, implementando, ¿no? el nuevo, o Es una, sea, sí, sí, sí. al paso en que se implemente, ¿no? Es una pregunta muy buena, ¿sabe, Fran? Porque creo que ya tuve esta conversación contigo anteriormente, ¿no? Porque una vez que ya esté implementado, que ya, vamos a poner por caso, subió XRP, XLM, ya está todo implementado, todo tokenizado. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer después? ¿No? Es una buena pregunta. Yo creo que va a tener un ciclo, ¿no? Vamos a poner los 30, 40 años. Creo que cuando seamos nosotros abuelitos, a lo mejor creo que va a estar empezando el cambio para el próximo sistema que no sé exactamente cómo va a ser. Pero es una pregunta buena, nunca así había parado a refletir. Y también una pregunta, creo que eso hemos hablado, ¿no? ¿Qué vamos a hablar nosotros una vez que ya esté implementado? ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Qué vamos a estar nosotros tomando atención, ¿no? Va a llegar un momento que no va a ser más rentable, por ejemplo, invertir en XRP. Yo no pienso que en 5 años voy a estar aquí hablando. En mi opinión, ahora es un buen momento para comprar XRP. El momento es ahora. En 5 años no sé qué va a pasar. Muy, muy, muy de acuerdo. Yo creo que 100 años no va a durar, ¿vale? O sea, es decir, el ciclo que hemos visto con otros países, que suele ser un ciclo de entre 80 y 120 años, creo que con XRP no va a ser así, ¿vale? Va a ser más corto. ¿Por qué? Porque creo que estamos entrando en un periodo de cambio exponencial. Creo que puede ser algo en torno a 30, 60 años, más o menos. Pero nosotros ya estaremos mayorcitos, ya seremos abueletes. Eh, Algo en esa franja, ¿no? Por lo que he dicho, porque vamos a entrar en un periodo de cambio exponencial. O sea, yo creo que en 20 años, 20, 25 años vamos a ver cosas que no pensaríamos que estaríamos viendo, ¿no? O sea, cosas muy, muy avanzadas tecnológicamente. Entonces yo creo que es seguro, con la información que tengo hoy en día y sabiendo que estas cosas pueden cambiar, ¿no? Es en torno a una franja de entre 60, en torno a 60, 30, 30 me parece muy poco, 30 me parece poquito, pero 50, 60 me parece un periodo de tiempo suficiente para que se optimice el sistema financiero y se creen nuevas sinergias, ¿no? Para que todo el mundo, bueno, sí, porque no es algo que vaya a ser un cambio tan rápido. Y, y luego otra cosa que quería decirte también, que se me ha quedado en el tintero, es si has tenido la oportunidad de preguntarle a Linda P. Jones algo especial, ya que has tenido contacto con ella, si te ha conseguido decir a cuántos in the thousands. No, esta vez hablamos solo de esto. Ella me contestó un mensaje en X. La verdad es que yo puse un post y lo mejor es que las cosas son tan claras, pero hay veces que no ves. O sea, yo siempre había visto que, bueno, XNS es Satoshi Nakamoto, pero nunca se me había ocurrido que el NS es National Security Agency. Y ella me pasó un mensaje ahí diciendo, mira, creo que no te has dado cuenta. Y yo, wow, no creo que en todos estos años nunca me había dado cuenta. Pero se lo voy a preguntar, Fran. A ver si nos la encontramos en algún evento tipo Ripple Suelo, Si, XRP si Las ella, Vegas. se lo voy a preguntar, no sé, es posible. Si ella habla español, le invito a Crypto Insights. A ver si se anima a venir. Yo creo que sería un buen fichaje. Es que yo os preguntaba lo de cuánto creéis que va a durar este nuevo sistema, porque yo ya estoy pensando en cuáles van a ser las siguientes oportunidades, ¿no? O sea, qué sectores, obviamente blockchain, siempre, yo creo que a estas alturas siempre vamos a estar vinculados al sector de activos digitales por la cantidad de cosas que se van a crear, ¿no? Eh, pero yo me refiero más a oportunidades que van a estar dentro de 50 60 años, ¿no? Que yo creo que XRB estará, obviamente,
pero me refiero a compañías, por ejemplo, Nvidia, IBM, Apple. O sea, yo creo que ahora se están creando o se van a crear nuevas industrias nuevas, nuevos IBM, nuevos Apple, nuevos Nvidia, y las semillas están ahora construidas. Entonces, son segmentos que van a crecer por explosiones de tecnologías. Por ejemplo, Nvidia ha tenido una explosión de ventas, en parte gracias a la minería, ¿no? De Bitcoin. Nadie podía pensar que en 2008 iban a empezar a vender chips a punta pala, ¿no? Con lo cual, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, qué empresas van a estar bien posicionadas porque justo coincide que va a haber una tecnología emergente que se la va a comer, ¿no? Y ya estoy pensando en esas y empiezo a preguntar a ChatGPT, oye, ChatGPT, dame 20 ideas sobre mercados emergentes, tecnologías disruptivas que van a estar, que van a transformar cómo se hacen En otras negocios. palabras, ¿quién es el David Schwartz de 1990, ¿no? Porque él en 1990 ya estaba trabajando, desarrollando las tecnologías que tenemos hoy. Incluso ayer, tengo aquí en la pantalla, miraba una entrevista de él en 2013 y ya estaba hablando de créditos sociales. O sea, es algo que ya lo tienen trabajado hace muchos años. Pero tienes mucha razón, Fran. Tenemos que investigar cuál va a ser la tendencia, la próxima, Las próximas, porque las habrá varias. próximas. Y bueno, ya por ir terminando, como es tradición en Crypto Insights, ¿qué idea queréis transmitir al público? Que nos quedan un par de minutitos y así vamos haciendo un wrap-up. Yo los dejo con la idea de enfóquense en lo que tengan control, porque digo, sobre todo ahorita en México, ¿no? Lo que hablábamos al inicio de Crypto Insights, ¿no? Con las elecciones y los resultados, pues hay miedo, pero estamos igual, ¿no? Desenfocados en lo que realmente importa, ¿no? Que es lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Los planes de acción que queramos como personas o como familias tomar en relación a todos los temas, ¿no? Que puede haber en el mundo, llámese elecciones, guerras, colapsos financieros, que nos causen distracciones de lo que realmente debemos de estar, ¿no? En vez de estar preocupados por el tema de las elecciones, pues debemos de estar ocupándonos en cuál va a ser nuestro siguiente paso como familias, ¿no? Entonces, yo los dejo con eso, los dejo también con nosotros, estos son nuestros links oficiales, no contactamos a nadie, no ofrecemos inversiones porque hay muchas personas que nos han contactado, ¿no? De, oye, tu Telegram o me contactaste y realmente pues son estafas, ¿no? No les den sus criptomonedas o sus frases semillas a nadie. Y bueno, yo los dejo con eso y sobre todo también estudien la información, creo que eso les va a dar un paso adelante de todo lo que está sucediendo. Muy bueno. ¿Y tú, Eduardo, con qué te quieres despedir? Yo os dejo hay muchas buenas oportunidades ahora. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin arriba de los 70.000, buenísima. Y muchas meme coins que están empezando en Solana. Si tenéis ahí una cantidad buena de pasta, ponéis en las meme coins, no es broma. O sea, o sea que no tomáis lo que decimos nosotros como consejo financiero, pero hacéis vuestra búsqueda. Lo que decimos siempre, ¿no? Investigáis, no creéis ahí en las estafas de internet, no van a existir una plataforma donde hoy pones 500 euros, mañana tienes 3.000, no es así que funciona. Tenéis vuestras criptomonedas en cold wallets, en billeteras frías, eso para mí no me canso de decir cuánto es fundamental. Si no tenéis dinero para comprar una billetera fría, descargáis para XRP, Chaman en Apple Store, Google Play, es gratis, no pagáis nada. Al menos tienes las claves privadas de tus criptomonedas y así estás seguro con tus XRP. No complicáis lo que es simple. Muchas veces, si yo pudiera darme un consejo desde que empecé en cripto 2017, ya hace tiempo, ¿no? Se pudiera volver y darme un consejo, muchas veces hacer hacer menos es más productivo. O sea, que no estés impaciente, compro aquí, vendo y compro y estar intentando hacer demasiado. Muchas veces la mejor estrategia es comprar
y olvidarte. Las personas que hicieron más dinero en criptomoneda que yo conozco son las que han comprado por 5, 4, 3 años, dejaron y, me he acordado que tenía esta billetera, va a ver y ha hecho un 200x. En mi opinión, es una cuestión casi de conciencia, ¿no? Cuanto menos hagas, más productivo es, en mi opinión, acerca de cripto. Y así os dejo. Muy, muy de acuerdo. Yo suscribo todo lo que habéis dicho de los perfiles falsos, que ojo con los perfiles falsos, los únicos verdaderos son los que estáis viendo aquí en pantalla. Y finalizaría, bueno, también suscribo lo que ha dicho Eduardo, obviamente, y también finalizaría con simplemente que os involucréis con gente que piense igual que vosotros en vuestra zona. Id a eventos, o si no, montadlo vosotros. Id a... La semana que viene estaremos, Nico Cabrera y yo, en el XRP Apex de Ámsterdam. Quizá te pilla un poco lejos, pero puedes montar algún evento y conectar con gente que esté en tu zona para empezar a involucrarte un poco, ¿no? Porque a pesar de que no ha entrado al mercado de utilidad aún, no creo que estemos muy lejos y es bueno que te empieces a mover un poco, que siempre puedes coger ideas y aprender de los demás. Así que nada, no me enrollo más. Muchas gracias a las 204 personas que estáis aquí, a Raúl, a Eduardo, y nos vemos la semana que viene Yo desde solo Ámsterdam. un último comentario, porque mucha gente pregunta de la billetera fría. Lo he puesto aquí en los comentarios, se llama Jamal. Y un último consejo. Vosotros, cuando tenéis vuestras llaves privadas, no dejáis en una versión digital. O sea, no hagas una foto de la pantalla, porque si alguien accede a tu móvil, se pierde, tienes siempre un riesgo de perder. O te pueden hackear las cuentas, incluso no decís por ahí en las redes sociales cuántos XRP tenéis. Esto, en mi opinión, es un error muy grande. Entonces tenéis vuestras claves en papel. O sea, ponte ahí en casa o en un cofre, donde queréis, pero no tengáis una versión digital de estas claves privadas, ¿vale? Muchas gracias. Muy importante lo que acaba de decir Eduardo. Y nada, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao.